¿Qué fue lo más estúpido que hiciste cuando eras niño? Mi mejor amigo vivía a unas cuantas casas de mi calle cuando éramos niños. Un día se enojó con su madre y decidió huir de casa. Entonces fui con ella, porque es mi mejor amiga y no dejas que tu mejor amiga se escape sola. No teníamos edad suficiente para cruzar la calle solos, así que huimos dando varias vueltas a la manzana. Sus padres nunca supieron que nos habíamos ido. De pequeño, decidí escapar sentándome en la nieve del jardín, ya que apenas había salido y no tenía idea de cómo ocupar mi tiempo. Era un plan muy elaborado, sin dudas. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Intentó trepar a un poste telefónico. No pude alcanzar las manijas de metal, así que me agarré a los lados del poste y traté de levantarme. En lugar de eso, arrastré mis manos por el costado de la madera. Pasé las siguientes 2 horas extrayendo cientos de pequeñas astillas de mis palmas. Editar, TL, el diar agarró un poco de madera, consiguió puñados de pequeños pinchazos. Mientras tanto, estaba ayudando a cambiar bombillas en el exterior con un familiar. Me pasó una de la escalera y me advirtió que no la apretara. Era la primera vez que realmente la sostenía y la observaba. Por desgracia, la curiosidad me llevó a apretarla y se rompió en mi mano. Pasé horas tratando de quitarme los pedazos de vidrio y el filamento. Además, recibí un castigo por lo ocurrido. Teníamos un gran asta de bandera en nuestro jardín delantero y yo lo sostenía con una mano y corría alrededor de él en círculos. Cuando me detuve miré hacia arriba y no comprendí que estaba mareado. Solo pensé que el asta de la bandera se balanceaba como loco y estaba a punto de caerse. Comencé a apretarlo con todas mis fuerzas y a gritar, maldita sea. No quería meterme en problemas y no quería que el poste cayera sobre nuestra casa o derribara el árbol que estaba al lado. Después de lo que pareció gritar una eternidad, mi papá salió corriendo y comenzó a reírse a carcajadas. Todavía no lo soltaba porque no creía que estuviera bien. Finalmente lo agarró y dijo que estaba bien que lo soltara, y así lo hice. Crisis evitada. Simplemente creo que es gracioso que mi pequeño de 5 años pensara que era capaz de sostener un poste de 30 pies por mi cuenta. Una experiencia parecida ocurrió durante la infancia. Recuerdo que un familiar estaba en casa cuidándome en un día libre de la escuela. Mientras él dormía en su habitación, yo veía televisión. Me aburrí y comencé a dar vueltas en círculo por la sala. Al detenerme, todo parecía tambalearse y creí que la casa se estaba desplomando, así que lo desperté gritando que la casa se estaba desmoronando y que íbamos a perecer. Jugar a Itoy en mi PS2 era demasiado corto para alcanzar la cámara, así que conseguí una silla de oficina, con ruedas, para pararme. No hace falta decir que la silla se cayó y yo me caí y me golpeé la barbilla con otra silla y me mordí un trozo de lengua, había sangre por todas partes. Encontré una bandeja con cubitos de hielo en el congelador, no pude sacarlos de la bandeja así que simplemente lamí la bandeja. La lengua se quedó atascada, no sabía qué hacer así que simplemente la arranqué. Subí las escaleras avergonzado y cubierto de sangre, probablemente parecía un zombi o algo así, tratando de encontrar a mis padres. Jugar a el suelo es lava en casa y saltar entre sillas del salón. Decido ser un temerario y saltar de una silla al sofá, fue un salto bastante grande para un niño de 6 años. No di el salto, me golpeé la barbilla contra el sofá y me mordí un trozo de lengua, con sangre por todos lados. A veces me pregunto si mi lengua debería ser mucho más larga de lo que es ahora. En ocasiones me cuestiono si la longitud de mi lengua debería ser mayor de lo que es en este momento. ¿Influye esto en la manera en que me expreso? Nunca me han gustado las siestas, así que durante la hora de la siesta en el preescolar simplemente me tumbaba en mi cuna, completamente despierta, mirando a mi alrededor y aburriéndome. Un día, durante la siesta, noté un poco de gravilla en el suelo junto a mi catre. Lo cogí y comencé a jugar con él, luego decidí ponérmelo en la oreja. Inmediatamente entró en pánico y trató de sacarlo, pero solo logró empujarlo más hacia adentro. Tuve que ir al médico para que se lo quitaran. También tomé Bactine, un antiséptico, una vez y tuve que ir a que me hicieran un lavado de estómago.
Me quedó un pequeño canto de grava atascado en la nariz. Cuando el médico intentó quitarlo, solté un grito. Sin duda, fui un desafío durante mi crianza. Le dije a mi maestra de jardín de infantes que le robaron la bicicleta a mi hermano y ella dijo, «¿Estás bromeando?». Y yo, de 5 años, no estaba familiarizado con esa expresión, así que me alejé y lloré porque pensé que ella no me creía. De manera parecida, en la infancia, cuando algunas personas me decían que estás bromeando. Oh, no puede ser. Solía detenerme a reflexionar si realmente se trataba de una broma o si toda mi existencia se había convertido en una ilusión. Mi mamá dijo que yo solía salir corriendo de la bañera desnudo y riéndome mojada, haciéndola perseguirme. Ella me dijo que parara o me lastimaría. Un día salí corriendo y traté de doblar una esquina, me resbalé en el piso de madera y caí en la caja de arena para gatos. Estaba cubierta de excrementos y arena para gatos y lloraba porque era tan horrible. A mi gato no le hizo ninguna gracia. También hay una cicatriz debajo de mi ceja que no puedes ver pero puedes sentirla, nadie en mi familia sabe cómo me la hice o cuándo me habría abierto la cara. Pero está ahí. La historia de mi amigo me recuerda a algo similar. Cuando éramos niños, solíamos correr descalzos por la casa y hacer tonterías. Un día, se resbaló mientras intentaba saltar sobre un cojín y acabó en el sofá, rompiéndose una lámpara. Estaba asustado, pero al final nos reímos mucho. A veces, esos momentos tontos dejan marcas que no se ven, pero quedan en la memoria. Cuando era pequeño me encantaba el maíz y no me cansaba de él. Entonces, un día mi papá había dejado unas mazorcas de maíz en el mostrador mientras encendía la parrilla. Como era demasiado bajo para alcanzar el maíz pero estaba completamente decidido a conseguirlo, decidí que sería una buena idea utilizar el lavavajillas como una especie de escalera improvisada. Que yo luchaba por abrir el lavavajillas y procedía a intentar subirlo. Bueno, mientras subía, el pie de mi pequeño niño se atascó en el estante superior de la escalera. Cuando mi papá regresó adentro, fue recibido por su hijo atrapado en el lavavajillas y estirándose tanto como podía tratando de alcanzar el maíz que tanto deseaba. Esa es una historia graciosa. De niño, tenía esa misma obsesión por la comida, especialmente por los dulces. Me acuerdo que una vez traté de alcanzar una bolsa de caramelos en la parte superior del armario. Usé una silla y terminé cayéndome, pero al menos los caramelos cayeron conmigo. Es curioso lo que hacemos de pequeños por conseguir lo que queremos. Estaba jugando a que el suelo es lava y se me acabaron los almohadones para pisar. Entonces encontré estos discos grandes y extraños en la habitación de mi mamá y los esparcí por toda la alfombra para poder saltar de un disco a otro. Mi mamá llegó a casa horas más tarde y se asustó. Había batido todos los récords que había coleccionado a lo largo de su vida. Me sorprende que todavía esté vivo hoy después de ese incidente. Un día, se estaba creando un collage utilizando revistas y una navaja suiza que no debería haber tocado. También se descubrieron unos intrincados trozos de papel con escritura y grabados. Se recortaron los números y letras para hacer un proyecto artístico. La reacción fue conmovedora al ver que los papeles utilizados contenían frases como "en Dios confiamos" y "esta nota es de curso legal". Sorprendentemente, la experiencia fue intensa y memorable. Escribí cada mala palabra que sabía en el costado del contenedor de Lego. Pick y Boom estaban bastante arriba en la lista. Tuve una infancia protegida. En realidad, no lo hice. Mi papá solía arreglar autos en el cobertizo y ocasionalmente los perdía, gritando "joder" a todo pulmón. Tal vez pensé que era una palabra normal. Una vez escuché una historia en la que un niño decía, "oh, barco", porque sonaba similar a una palabra prohibida. Su argumento era que no estaba usando malas palabras, por lo que debía tener permiso para decirlo. Sin embargo, un adulto no estaba contento con esto y lo hizo salir a repetir en voz alta, "barco. Va a arco", para demostrar su desacuerdo. Cuando tenía alrededor de 4 años, decidí cortar el cable de la lámpara con mis tijeras de seguridad para niños. Terminé cortándolo y luego toqué con el pulgar los cables expuestos. Todo lo que recuerdo es despertarme con el pulgar vendado y en una jaula. Cuando tenía 6 años tuve la brillante idea de saltar desde lo alto de un castillo de juegos. La parte estúpida fue que tenía un bastón de Donatello, TMNT, en la boca. Tuve que operarme y no pude comer alimentos sólidos durante mucho tiempo. De algún modo sigo vivo y respirando a los 25 años. Es curioso recordar esas cosas de la infancia. Cuando tenía un amigo que se metía en líos similares, como intentar volar con una toalla. Siempre salía herido,
pero eso nunca lo detenía. Lo que más me sorprende es que logramos sobrevivir a nuestras locuras. A veces me pregunto cómo llegamos hasta aquí, pero supongo que esas experiencias nos hacen quienes somos. Tenía un globo enorme que gané en un festival cuando era niño y lo dejé desinflarse lentamente en mi habitación, durante aproximadamente una semana. Finalmente, apenas podía flotar cuando decidí que quería explotarlo para generar un gran boom. Puse el globo en mi pierna, agarré mi navaja y apuñalé hacia abajo. Lloré mucho. Vaya, eso me hace recordar que, hace poco, estábamos colocando los utensilios en la mesa. De repente, dejé caer un cuchillo y traté de atraparlo en el aire. Lo logré, pero me terminó hiriendo en el abdomen de manera rápida. Sin embargo, por alguna razón, no logré hacerme daño. Era un cuchillo de carne, por cierto. 1. Trepó a una cerca. 2. Agarró una enredadera. 3. Saltó de dicha cerca gritando como Tarzán. 4. Se desplomó de nariz hacia el suelo. Esto sucedió un par de días antes de la graduación de Cage. Entonces mi foto de graduación de Cage causó mucho caos. Ese día decidí hacer algo arriesgado. Subí a una cerca, agarré una enredadera y salté gritando como Tarzán. La caída no fue como esperaba, terminé de cara en el suelo. Lo gracioso es que solo un par de días después se tomó la foto de graduación. Esa imagen fue un desastre, y todos se rieron. Mis amigos todavía lo recuerdan y no puedo hacer más que reírme de eso ahora. Leí La vida, el universo y todo, de Douglas Adams, cuando tenía unos 10 años. Seguí sus consejos sobre volar de forma demasiado literal. Hay un arte, dice, o más bien, una habilidad para volar. La habilidad consiste en aprender a tirarte al suelo y fallar. Elige un buen día, sugiere, la guía del autoestopista galáctico, y pruébalo. La primera parte es fácil. Todo lo que requiere es simplemente la capacidad de lanzarse hacia adelante con todo su peso y la voluntad de no preocuparse por si va a doler. La mayoría de las personas no logran errar el terreno, y si realmente lo intentan adecuadamente, lo más probable es que no lo logren con bastante fuerza. Claramente, es la segunda parte, la falta, la que presenta las dificultades. Tuve más moretones, raspaduras y huesos rotos de los sugeridos cuando era niño. Recuerdo que de niño intenté lo de volar siguiendo ese consejo. Salí un día soleado y me tiré hacia adelante sin pensar. Terminé con moretones y raspones, y un par de huesos rotos. Mis amigos se reían mientras yo intentaba explicarlo. No fue la mejor idea, pero aprendí que a veces seguir un libro al pie de la letra puede llevarte a lugares inesperados. Al menos ahora sé que la gravedad es real. Supongo que era ser demasiado sensible con ciertas cosas. Por ejemplo, a la edad de 8 años, si el pequeño Timmy dijera que parecía estúpido, me enojaría mucho con él y lloraría en casa. Todavía soy algo sensible como adulto, pero eso cambió mucho cuando me encontré con esta chica a la que realmente le gustaba estar al límite. Debo agregar que, irónicamente, esa relación se desplomó. Durante la escuela primaria, me apodaron Tuna porque sonaba parecido a mi nombre. Ya saben cómo son los niños. Esto me molestaba bastante y terminé peleando con un compañero que se comía sándwiches de atún en el almuerzo. Lo consideré una traición. ¿Cómo podía disfrutar de algo que representaba mi malestar? Ningún verdadero amigo haría algo así. Cuando tenía unos 8 años, mi madre tenía esta llave con una bonita placa violeta translúcida y pensé que era una llave especial que podía abrir portales, y para abrir el portal había que introducir la llave en una toma de corriente. Todo el tiempo mi mamá estaba mirando. Ingresé la clave y la sacudida me envió hacia atrás un par de pies. No lloré directamente, solo tenía una expresión de asombro en mi rostro, miré a mi mamá y luego lloré. La llave se puso negra. No hace falta decir que eso desacreditó mi teoría de la apertura de portales. Eso me recuerda a cuando era niño y creía en cosas raras. Una vez pensé que podía volar si me lanzaba desde el sofá. Me caí, pero al principio no lloré, solo estaba confundido. Miré a mi amigo, y luego rompí a llorar. Me di cuenta de que volar no era una buena idea. Al final, aprendí que a veces la imaginación puede ser un poco peligrosa. Estaba jugando con los pedales de una bicicleta estática, fingiendo que era una noria, antes de que las cadenas estuvieran cubiertas de plástico. De alguna manera mis dedos quedaron atrapados en las cadenas y fueron destrozados hasta el hueso. Sangre por todas partes y tuve que volver a unirlos quirúrgicamente. Los nervios siguen destrozados 22 años después. Eso suena doloroso. A veces, uno no se da cuenta de los peligros de jugar con cosas.
Recuerdo cuando un amigo intentó hacer trucos en su patineta y terminó cayendo mal. Se rompió la muñeca. Al final, se rió de la situación, pero todos aprendimos a tener más cuidado. Es curioso cómo esas experiencias se quedan con uno por tanto tiempo. Estaba en la isla Rottnest, estoy en Australia, y había un gran acantilado con un saliente. Yo, de 8 años, decidí que debía ir a intentar romper un trozo de roca y verlo caer hasta el fondo. Así que camino hasta el borde y empiezo a golpear con el pie este trozo de roca delgada. Estaba agachado, así que pensé que no me caería, pero no me di cuenta de que el impulso me llevaría hacia adelante y por encima del acantilado. Afortunadamente, mi hermano estaba allí y me agarró antes de que pudiera caer una vez que golpeé la roca. Si él no estuviera allí, habría muerto. Buenos tiempos. Eso suena bastante intenso. Recuerdo una vez que hice algo similar, pero no en un acantilado. Estaba jugando en un parque y me subí a un columpio de manera imprudente. También tuve suerte de que un amigo me frenó antes de caer. A veces no pensamos en el riesgo y solo queremos divertirnos. Es genial tener amigos que nos cuiden en esos momentos. Cuando les pregunté a mis padres qué hacer con mi chicle después de que había perdido su sabor, bromearon, ponlo detrás de tu oreja. Escuché mal, me metí chicle en el canal auditivo. Tuve que ir al hospital para que me lo quitaran. Eso es algo que le podría pasar a cualquiera. A veces uno escucha mal y termina en líos. Me acuerdo de una vez que un amigo hizo algo similar. Le dijeron que guardara algo en el lugar más seguro y se metió un dulce en el bolsillo de su pantalón. Al final, tenía el pantalón pegajoso y fue gracioso, aunque en su momento no le hizo gracia. Descubrí que si colocas un vaso de plástico sobre una vela, no solo la apagaría, sino que también haría que el vaso de plástico se arrugara. Siendo yo un niño curioso aunque no del todo inteligente, me preguntaba qué pasaría usando un vaso de vidrio normal. Con cautela coloqué el vaso encima de la vela y lo presioné suavemente cuando inesperadamente el vidrio se rompió y golpeé con mis manos un montón de fragmentos de vidrio roto. Creo que el chico del poste telefónico y yo podríamos haber sido amigos. La curiosidad a veces lleva a situaciones inesperadas. Recuerdo una vez que intenté hacer algo parecido con una lámpara. Quise ver si una bolsa de plástico se derretiría, pero terminó incendiándose. Apenas logré apagarla a tiempo. A veces, esas experiencias nos recuerdan que hay que tener cuidado con lo que experimentamos, pero también pueden ser lecciones valiosas. La curiosidad es buena, pero hay que tener precaución. Cuando tenía unos 6 o 7 años, mis padres me llevaron a esta caminata súper larga. Siempre me arrastraban a los paseos cuando era niño, pero a mitad de este debía estar muy cansado. Mis padres dicen que pararemos para almorzar y terminamos sentados en esta roca en una colina empinada. Me siento, cierro los ojos por un segundo y lo siguiente que sé es que estoy rodando colina abajo, con mi madre gritando mi nombre de fondo. Al despertarme, me detengo de rodar colina abajo y camino de regreso con mi familia, fingiendo que no pasó nada. Mirando hacia atrás, había bastante gente mirando. Gracias a Dios que no te importan esas cosas cuando tienes 6/7. Me acuerdo de una vez cuando tenía alrededor de 6 o 7 años. Mis padres me llevaron a un largo paseo. En un momento, me cansé y me senté en una roca. Cerré los ojos un segundo y de repente me caí rodando por la colina, mientras mi mamá gritaba mi nombre. Cuando desperté, solo subí de nuevo sin decir nada. Era gracioso que nadie me importaba en ese momento. Cuando era pequeño, mi hermano y yo nos quedábamos solos en casa con bastante frecuencia, así que jugábamos juegos que inventábamos. Un día estábamos aburridos y queríamos jugar a quemado balón, pero no teníamos agallas. Entonces se me ocurrió la genial idea de que podríamos utilizar las sillas de la cocina como sustituto. Mi hermano mayor estuvo de acuerdo siempre y cuando comenzara con la silla. Estuve de acuerdo. Aquí estoy parado contra la pared mirando a mi hermano mayor sosteniendo una silla sobre su cabeza. Lo lanzó hacia mí y por suerte estaba entre las patas de la silla. Desafortunadamente las piernas atravesaron la pared. Decidimos tapar los agujeros con nuestras almohadas para que nuestros padres no se enteraran. Mirando hacia atrás, esa no fue la mejor idea y no sé por qué no se me ocurrió usar almohadas en lugar de las sillas. Cuando era pequeño, mi hermano y yo solíamos quedarnos solos en casa. Un día, decidimos jugar a algo parecido al dodgeball, pero no teníamos pelotas. Se me ocurrió usar sillas de cocina. Mi hermano estuvo de acuerdo, pero tenía que empezar. Lanzó una silla y, por suerte, estaba entre las patas. Sin embargo, hizo un agujero en la pared. Cubrimos los huecos con almohadas para que nuestros padres no se enteraran.
no fue la mejor idea. Estaba en 7º grado y teníamos un descanso para ir al baño entre clases. Entonces todos mis amigos iban al baño, hablaban y hacían lo que teníamos que hacer. Bueno, un día alguien encontró un tenedor de metal y me retó a meterlo en un tomacorriente. Envolví el mango del tenedor en una toalla de papel. Y lo metí en el tomacorriente. Salió algo de humo y chispeó, pero no morí. Siguieron apoyos locos de todos mis amigos, emoticono cara sonriente. Eso suena como algo que haría un grupo de amigos en la escuela. Esa curiosidad de la infancia puede llevarte a meter la pata. El hecho de que voló un poco de humo y chispa hace que sea una historia memorable. Claro, no es recomendable hacer cosas así, pero supongo que la adrenalina de esos momentos es algo que nunca olvidas. Al menos tienes buenas historias que contar. Cuando estaba en 2º grado, encontré munición real que mi papá dejó en el sótano. Le pregunté a mi mamá si podía traerlo para mostrarlo y contarlo y ella dijo que claro, no estaban muy contentos con eso. Si hubiera hecho eso hoy en día me habrían electrocutado o algo así. Es una historia curiosa. Encontrar munición y querer llevarla a la escuela para mostrarla debe haber sido algo impactante. Imaginar la reacción de los profesores y otros niños es interesante. Hoy en día las cosas serían diferentes, seguramente habría muchas preocupaciones de seguridad. A veces parece que en el pasado las cosas eran más simples, pero también más arriesgadas. Intenté levitar como el Road Runner o Wile Coyote. Fui minucioso en mi experimentación, incluyendo caminar hacia una cornisa con los ojos cerrados para no saber cuándo había llegado al borde. Una vez traté de levitar como el correcaminos, pero acabé tropezando con la orilla de un estanque. Caminé con los ojos cerrados, pensando que era el truco. Mis amigos se reían, esperando que cayera. No pasó nada emocionante, solo un gran chapuzón. Al final, decidí que sería mejor dejar la levitación a los dibujos animados. A veces es mejor mantenerse en el suelo. Aquí no hay lesiones, pero durante un par de años mi hermano me convenció de que mientras jugaba a Mario en Nintendo, saltar y patear mi pierna ayudaría a Mario a saltar más alto. Así lo hice con cada salto. Está grabado. Su hermano lo engañaba con eso. Es gracioso como a veces creemos en cosas absurdas solo porque alguien nos dice. Muchos tienen recuerdos de jugar de formas raras. Al final, lo importante es que se divirtieron, aunque el truco no funcionara. Ahora tendrán esa grabación como un chiste interno. Mi papá solía dejarme arrancar su auto por las mañanas antes de la escuela, y un buen día decidí jugar con el cambio de marchas, de alguna manera puse el auto en neutral, nuestra casa estaba en una colina, y comencé a siente el auto yendo hacia atrás. Entonces salgo del auto, me pongo detrás y trato de detenerlo con mis propias manos, casi me aplasta contra otro auto, comencé a gritar y lo siguiente que sabes es que mi papá estaba en ropa interior en la calle salvándome de mi propia estupidez. Emoticono cara sonriente. Eso suena como un buen momento. A veces, los errores traen historias divertidas. En mi caso, también he hecho cosas tontas con coches. Te hace pensar en cómo a veces estamos atrapados en el momento y no medimos las consecuencias. Al final, la familia siempre está ahí para ayudar, aunque de formas inesperadas. Golpeé una rueda de repuesto que estaba al lado de mi papá mientras él cambiaba la rueda de nuestro auto con un mazo. Rebotó tan rápido que me golpeó en la frente y me derribó. Papá se rió y me llamó Muppet. Esa vez también me pasó algo así. Estaba ayudando a un amigo a arreglar su coche y mientras levantaba una pieza, se me resbaló y me dio en la cara. Me quedé aturdido un momento, y él solo se rió. A veces, esas cosas pasan y solo te queda reírte después. Quería hacer queso para nachos, así que cogí una rebanada de queso. La puse en una taza medidora y la puse en el alféizar de la ventana. Regresé 30 minutos más tarde y quedé muy decepcionado. Editar, también toqué el escape del buggy de mi padre después de aproximadamente una hora de paseo por las dunas. A veces, las cosas no salen como uno espera. Intenté hacer queso nacho una vez, pero solo terminé con una rebanada derretida que no tenía nada de sabor. También recuerdo que toqué el escape del buggy después de un buen rato en la arena. Muy doloroso. Es un recordatorio de que algunas lecciones son mejores cuando las aprendes de la manera dura. Cuando tenía 10 años, mi mejor amigo y yo robamos la lata de Red Bull de mi madre y después de beberla pensamos que sería muy divertido hacer una docena de agujeros en el techo y las paredes de mi habitación con el palo de una escoba.
A mis padres no les hizo gracia. Una vez, cuando tenía 10 años, mi mejor amigo y yo robamos una lata de Red Bull de mi madre. Después de beberla, pensamos que sería chistoso hacer agujeros en el techo y las paredes de mi habitación con un palo de escoba. Mis padres no estaban nada contentos. Al final, aprendimos que la diversión puede tener sus consecuencias. Power Rangers era un asunto serio. Solía correr a casa a toda velocidad cuando me bajaba del autobús, rompía la puerta y gritaba mamá, ¿cuánto tardan para los Power Rangers? Todos los días era la misma respuesta, 30 minutos. Recuerdo que fueron los Picapiedra los que siempre estuvieron antes de Power Rangers, 2 episodios. Llegué a odiar irracionalmente a los Picapiedra solo porque aparecieron antes que Power Rangers y estaba impaciente. Sentía una gran aversión hacia Bisbone por la misma razón, lo veía justo antes de que comenzara el programa de Belna al regresar de la escuela. Aunque estaba en 5º grado durante el 11 de septiembre y comprendía en parte lo que sucedía, me sentía desproporcionadamente molesto al notar que Belna no regresaba a la televisión días después. Recuerdo estar muy enojado cuando la cobertura de noticias del 11 de septiembre apareció en la televisión. Crecí en una zona rural con solo 2 canales y ¿cómo se atreven a cubrir la misma historia durante una semana? Estuve muy amargado por un tiempo. Todavía me estremezco un poco al pensar en cómo me estaba quejando con mi papá de que las estúpidas noticias deberían terminar para que mis dibujos animados estuvieran en la mañana. Recuerdo que me molestaba mucho cuando daban las noticias del 11 de septiembre en la tele. Crecí en un lugar rural con solo 2 canales y ambos cubrían la misma historia durante una semana. Estuve amargado por un tiempo. Aún me da un poco de vergüenza pensar en cómo le decía a mi papá que deberían dejar de dar noticias para que mis caricaturas siguieran en la mañana. Mi hermano hizo algo similar cuando tenía 8 años. Estaba muy enojado por algún castigo que tenía, nos declaró a mis padres y a mí que se estaba escapando y salió por la puerta. Aproximadamente 1 hora más tarde fui a cortar leña al patio trasero y lo vi escondido detrás del cobertizo, enfurruñado. Fingí que no lo había visto y le dije a mi papá, quien simplemente dijo, ese niño ni siquiera sabe cómo navegar por la cuadra. Iba a gritarle a la hora de la cena. Lo hizo y mi hermano entró y comió como si nada. Recuerdo que mi primo hizo algo similar a los 8. Se enojó por un castigo y dijo que se iba de casa. Después de un rato, lo encontré escondido detrás de un árbol en el patio. Decidí no decir nada y le conté a mi tío. Él solo se rió y dijo que no sabía cómo volver a casa. Al final, mi primo volvió y cenó como si nada. A veces es gracioso ver esas reacciones. Me enojé con mi mamá y empaqué una bolsa llena de calcetines. Luego me di la vuelta hasta la cabina telefónica y me quedé llorando porque no recordaba el número de Papá Noel. Afortunadamente, casualmente mi madre pasaba caminando de camino a las tiendas. ¿Coincidencia? Creo que no. A veces uno se deja llevar por la rabia, ¿verdad? Recuerdo una vez que también me peleé con mi mamá. Hice algo similar, pero en lugar de calcetines, solo agarré una camiseta. Cuando salí, me di cuenta de que no sabía a dónde ir. Justo cuando estaba dudando, ella apareció. Creo que es un buen recordatorio de que siempre hay alguien que se preocupa por nosotros, aún en esos momentos. Me escapé una vez. Estaba enojado con mi mamá, así que cogí algo de ropa y me fui. Llegué a la esquina y volví porque no me despedí de papá. Decidió quedarse porque me convenció de que él se amaba a diferencia de tu mamá. Yo tenía 5 años en ese momento. Eso suena a una experiencia intensa para alguien tan pequeño. A veces, la perspectiva de un niño puede ser bastante complicada. La necesidad de amor y aprobación puede llevar a decisiones raras. Es curioso cómo los pequeños momentos pueden marcarte. Aunque volviste, es interesante pensar en cómo esas experiencias definieron tu visión de las relaciones familiares. Es fundamental sentirte querido en casa. Mi hermana menor intentó huir cuando tenía unos 7 años, pero cuando llegó a la calle se detuvo. Ella pensó que si salía a la calle moriría instantáneamente, así que se rindió. Historia similar. Mi primo intentó escaparse un día cuando tenía 8 años. Salió corriendo hacia el parque, pero se detuvo en la entrada. Pensó que si cruzaba la carretera, algo malo le pasaría. Se quedó allí parado un rato y al final decidió regresar a casa. A veces, los niños piensan cosas raras. Eso me recuerda a algo que hice cuando tenía unos 3 o 4 años.
Tenía un cuatriciclo policial de juguete a batería en el que andaba. Un día hice un pequeño viaje por el pueblo, bajé por nuestra calle, bajé por la siguiente, subí por esta otra calle y finalmente pasé por la casa de mi abuela y mi abuelo, luego terminé al lado de una de las calles principales. Caminos por el pueblo cuando mis padres me encontraron y me llevaron de regreso a casa. Sin embargo, no había cruzado ni una sola carretera en este viaje, había entrado en un callejón sin salida. Había dado la vuelta a la cima y había llegado al otro lado de esa manera, y continué. Eso me hace recordar algo que hice cuando tenía unos 3 o 4 años. Tenía una moto de policía a pilas y un día decidí dar un paseo por el pueblo. Recorrí algunas calles y, sin cruzar ninguna carretera, terminé cerca de la casa de mis abuelos. Mis padres me encontraron al lado de una carretera principal y me llevaron de vuelta a casa. Fue un viaje curioso para un niño tan pequeño. No estás solo. En un hilo similar, un chico agarró el bolígrafo de caligrafía de su madre y se cortó un rayo estilo Harry Potter en la frente. Aunque él estaba satisfecho consigo mismo, su madre no lo estaba. Incluso publicó fotos de la cicatriz. Ese tipo de cosas pasan. Recuerdo que un amigo en la secundaria decidió hacerse un tatuaje casero. Usó una aguja y algo de tinta que encontró. Se veía mal, y su madre no estaba contenta tampoco. Al final, tuvo que cubrirlo con otro diseño. A veces hacemos cosas sin pensar en las consecuencias. Al menos tuvo la valentía de compartirlo. A mí me pasó algo parecido cuando era niño. Recuerdo que mi papá estaba en casa mirándome en uno de mis días libres en la escuela. Él estaba durmiendo en su habitación mientras yo miraba la televisión. Me aburrí y comencé a dar vueltas y vueltas en círculos por la habitación. Cuando paré todo se estaba volcando y en serio pensé que la casa se estaba cayendo, así que lo desperté gritándole que la casa se estaba cayendo a pedazos y que íbamos a morir. Esa historia me recuerda a cuando me quedé solo en casa una vez. También empecé a hacer tonterías y girar en círculos. Cuando me detenía, sentía que todo se movía. Empecé a pensar que algo raro pasaba y fui a buscar a mi hermano. Al final, solo era mi imaginación, pero me dio un buen susto. A veces esos momentos son los más graciosos. Siempre solía hacer esto. Simplemente finge estar muerto y observa cómo reacciona la gente. Una vez me acosté en el jardín durante 15 minutos y cuando mi hermano salió, pasó junto a mí y empezó a jugar con una pelota de baloncesto. Me quedé allí un rato más y luego me levanté y me fui. Eso suena interesante. A veces, hacer cosas así puede dar una nueva perspectiva sobre cómo la gente reacciona. Me acuerdo de una vez que hice algo similar en la playa. Solo me tiré en la arena y solo un par de amigos se dieron cuenta. Algunos estaban tan absortos en su música que ni notaron. Fue divertido ver cómo la atención de todos se perdía tan rápido. Mi mamá siempre compraba hogazas de pan muy pequeñas que eran difíciles de sacar de la tostadora, así que yo sacaba las tostadas con un tenedor. Cada tiempo. Nunca me di cuenta de que era peligroso hasta que vi formas tontas de morir. No estoy orgulloso de eso. Es posible lograr esto con facilidad si llevas pantuflas y evitas el contacto con objetos conectados a tierra, como una tubería o incluso la tostadora. No se recomienda intentar hacerlo, ya que podrías tener problemas. Es mejor actuar con precaución y evitar cualquier situación que pudiera resultar peligrosa. Recuerda siempre estar atento a tu entorno y seguir las medidas de seguridad necesarias. Recuerdo que una vez mi mamá le comentó a mi papá que un amigo suyo no bebía. Pensé que eso significaba que no bebía nada en absoluto y me aterrorizaba la idea de la sed que debía tener todo el tiempo. Imaginaba que no era seguro consumir bebidas y conducir, ya que podría resultar muy distracte. Es fundamental que se ofrezca más información y claridad a los jóvenes sobre este tema. De manera similar, cuando era joven, cada vez que la gente me decía «¿estás bromeando?» o «¿estás bromeando?», a menudo tenía que detenerme y preguntarme si era una broma o si toda mi vida se había convertido en una mentira. A veces me pasaba eso. Recuerdo que era pequeño y decía cosas raras. La gente me miraba confundida y me decía que estaba bromeando. Yo me quedaba pensando si en realidad lo era. Al final, me di cuenta de que a veces solo estaba expresando lo que pensaba, sin darme cuenta de cómo sonaba. Es curioso, porque esas situaciones te hacen reflexionar sobre lo que crees y cómo lo compartes. Jaja. Tuve una reacción casi idéntica cuando una niña de 7 años me dijo, promesa con el meñique, espero morir, mete una aguja en el ojo.
Pensé que en realidad me iba a clavar una aguja en el ojo y salí corriendo gritando y llorando. Eso suena un poco loco. A veces los niños dicen cosas que te dejan pensando. Recuerdo una vez que un amigo mío se asustó porque su hermana pequeña le dijo que podía volar. Se tomó en serio lo que decía y casi salta desde una silla. La imaginación de los niños es algo curioso. En el jardín de infantes me metí en problemas porque durante "Si eres feliz y lo sabes" no aplaudí. Me quedé allí pensando, ¿estoy feliz? No particularmente. No estoy triste. No hay nada malo y estoy teniendo un día bastante bueno, pero no diría que estoy feliz. Feliz implicaría que algo maravilloso está sucediendo. Y de repente el maestro me saca de esta reflexión y me dice enojado que me una. Sentí que no podía, porque eso sería mentir. Recuerdo una vez en el jardín de infancia cuando no quería aplaudir en la canción Si estás feliz y lo sabes. Estaba en mi mundo, preguntándome si realmente era feliz. No estaba triste, solo neutral. La maestra se molestó y me dijo que me uniera, pero no me sentía sincero haciéndolo. Simplemente no podía hacer algo que no sentía. Es curioso cómo esas cosas pequeñas marcan tu perspectiva. Eso me recuerda a algo que sucedió una Navidad hace muchos años. Mi hermana estaba buscando un regalo debajo del árbol y accidentalmente lo empujó demasiado. El árbol luego cayó sobre mi hermano. Comenzó a gritar sangriento asesinato, tenía unos 7 años. Lo tenemos grabado, pero no sé dónde. Editar, para todos los que piden un vídeo, lo estoy intentando. Este vídeo estaba en VHS y se perdió en algún lugar almacenado. Esto no va a ser fácil. Ni siquiera estoy seguro de si ya existe. Podría haber sido destruido cuando mi casa se quemó en mayo pasado. Me recuerda a un momento en Navidad hace muchos años. Mi hermana estaba intentando alcanzar un regalo y el árbol se cayó sobre mi hermano. El pobre gritaba como si lo estuvieran lastimando. Lo grabamos en video, pero no sé dónde está. Estoy buscando, pero es complicado. Ese video era en VHS y podría haberse perdido o destruido en un incendio el año pasado. Me comportaría como un superhombre por la casa con los brazos levantados frente a mí. Estaba haciendo los ruidos y todo. Eso terminó abruptamente cuando choqué contra una puerta que tenía una pequeña ventana, justo a la altura de los hombros. Mis brazos lo atravesaron y se cortaron hasta convertirlos en mierda, y mi dura niñera limpió la sangre solo lo suficiente para enviarme a la cama de inmediato. Esa historia me recuerda a cuando era niño. Siempre hacía locuras en casa, tratando de emular a los héroes de acción de la tele. Un día, mientras intentaba saltar sobre un sofá, choqué contra la mesa y me hice daño. Solo me limpiaron un poco antes de mandarme a la cama. A veces, esos momentos nos enseñan a ser un poco más cuidadosos. Una vez dejé caer una piedra por un hueco en una pared de cemento. Yo, de 7 años, pensé en presionar mi cara contra la pared e intentar mirar hacia el interior del agujero para ver dónde iba la roca. La chaqueta amarilla salió volando, me picó en el ojo, se fue volando y murió. También prendí fuego a mi patio trasero mientras encendía una colmena. Momentos divertidos. Esa historia me recuerda a cuando era niño y hacía cosas sin pensar. Una vez, estuve muy cerca de una colmena, pero no me pasó nada tan grave. Solo un par de picaduras de avispa y un par de momentos de pánico. Esa curiosidad nos lleva a hacer tonterías. A veces, los accidentes son lo que hace la infancia interesante. Oh hombre, a mí me pasó algo parecido, pero fue porque me asusté y pisé el freno. Sin soltar el freno, simplemente lo pisó de golpe. Tuve la suerte de estar cerca del borde de la carretera, así que me deslicé hacia el césped con menos cortes de los que habría tenido de otra manera. Es curioso cómo a veces nuestra reacción puede salvarnos. Recuerdo que una vez estaba manejando y un perro apareció de repente. En lugar de frenar suavemente, hice lo mismo y golpeé el freno. Afortunadamente, desvié hacia el lado y me detuve en el césped. No pasó nada grave, solo un buen susto y un par de hojas en el coche. Esos momentos hacen que uno se detenga a pensar. Mi mamá una vez me contó una historia sobre cómo mi tío solía decir "oh, barco" cuando era niño porque sonaba como mierda. Su razonamiento fue que se le debería permitir decirlo porque realmente no estaba diciendo malas palabras. Mi abuelo no estaba muy contento con esto, así que lo obligó a salir y gritar "nave" Sidney para probar su punto. Ese tipo de historias familiares son divertidas. Recuerdo que un amigo tenía una manera peculiar de evitar las groserías, también.
Siempre decía caramba en lugar de otras palabras. Sus padres pensaban que así no decía nada malo. Un día, se le escapó un "oh, caramba", y todos nos reímos. Fue gracioso ver cómo intentaba no meterse en líos. Al final, la risa fue más fuerte. Dios mío. Me recuerda, literalmente, al otro día cuando estábamos poniendo la mesa con los cubiertos. Y dejé caer el cuchillo y traté de agarrarlo en el aire. Lo atrapé pero me apuñalé en el estómago con bastante velocidad. Sin embargo, por alguna razón nunca penetró en mi piel. También era un cuchillo para carne. Eso suena un poco loco. Una vez, mientras cocinábamos, dejé caer un cuchillo. Intenté atraparlo y casi me corto. Pero al final solo me quedé con un susto. A veces esas cosas pasan cuando intentas hacer varias cosas a la vez. Creo que es solo suerte que no te lastimaste de verdad. Tal vez debí haber tenido más cuidado. Cuando estaba en la escuela primaria la gente me llamaba Atún, porque sonaba parecido a mi nombre. Ya sabes cómo son los niños. De todos modos, me volvía loco y me peleé con mi mejor amigo porque comía sándwiches de atún durante el almuerzo, lo que vi como la máxima traición. Quiero decir, ¿cómo podría seguir disfrutando de la encarnación de mi tormento? Ningún verdadero amigo haría eso. Cuando estaba en la escuela primaria, me llamaban Tuna, porque sonaba parecido a mi nombre. Los niños son crueles. Me molestaba mucho y tuve una pelea con mi mejor amigo porque comía sándwiches de atún en el almuerzo. Para mí, eso era una traición. No podía entender cómo podía disfrutar algo que me atormentaba. Un buen amigo no haría eso. Esas cosas marcan la infancia, ¿no? Cuando estaba en segundo grado, estaba nerviosa por mi cabello porque mi mamá compró un nuevo tipo de champú, entonces no estaba contenta con los cambios. Le pregunté a otro niño al respecto. Me dijo que mi cabello era azul. Le creí. Llevé la capucha puesta durante el resto del día y entré en pánico cuando los profesores me pidieron que me la bajara. Recuerdo que en segundo grado también me preocupaba por mi apariencia. Un día, un compañero me dijo que mis zapatos eran raros. Empecé a caminar con la cabeza gacha, pensando que todos miraban mis pies. Al final del día, me di cuenta de que nadie realmente se fijaba, pero esa ansiedad me quedó. Es curioso cómo pequeñas cosas pueden afectar tanto. Odiaba Bisbone por una razón similar. Estaba encendido cuando me bajé del autobús antes de que Bill Nighy comenzara. Y aunque estaba en quinto grado el 11 de septiembre y entendía más o menos lo que estaba sucediendo, me enojé irracionalmente cuando Bill Nighy no volvió al aire unos días después. Despreciaba el programa de noticias que conducía Jim Larrour, ya que su inicio anunciaba el final de todos los dibujos animados. Justo después de Cyber Chase, la diversión se desvanecía y era momento de enfrentar la realidad. Soy el hermano mayor. En segundo grado, mi siguiente hermano menor, en jardín de infantes, y yo estábamos en la escuela, así que extrañábamos a los Power Rangers todos los días. Aunque mamá nos lo grabaría. Mi hermano menor, en el camino a casa desde la escuela todos los días, nos lo contaba y nos contaba sobre el monstruo. ¿Recuerdo uno que tenía una señal de tráfico en la espalda? Y cómo ganaron los Power Rangers. Mirando hacia atrás, era obvio que iban a ganar todos los días, excepto cuando el Green Ranger entró y la cagó, pero solíamos enojarnos tan con él por eso. Es curioso recordar esos momentos. Siempre es molesto cuando alguien arruina la sorpresa, especialmente con algo que esperas. Aunque sabíamos cómo iba a terminar, la emoción de ver cómo sucedía siempre estaba ahí. Lo de tu hermano menor tenía su propia lógica, estaba emocionado y no podía guardar el secreto. Al final, lo que importa es el tiempo que pasaron juntos, aunque no vieran la serie como querían. Cuando me escapé, fui completamente preparado. Empaqué mi pequeña maleta llena de casetes y todos los perros van al cielo. Estaba listo y nadie iba a detenerme. Luego papá me preparó un sándwich de mantequilla de maní y mermelada y decidí quedarme. Después, se preparó un sándwich de mantequilla de maní con mermelada y decidí quedarme. Estoy convencido de que la clave para tener niños felices radica en un adecuado control de los niveles de azúcar en la sangre. Hice algo similar con mi hermano. Como a los 5 años nos fuimos a escapar. Tenía una mochila con un sándwich y un juguete. Salí al patio trasero, di un paso hacia el bosque y volví a entrar. ¡Qué aventura! Recuerdo que también hice algo así con un amigo.
Éramos pequeños y decidimos escapar a la tienda de dulces a pie. Solo llevamos unas monedas y un sueño. Salimos de casa, caminamos un par de calles y luego lo pensamos mejor. Regresamos a casa y comimos galletas. A veces las grandes aventuras se quedan en la mente. Diferente tiempo, mismo amigo. Estábamos jugando en su patio trasero y normalmente nos llamaban cuando oscurecía. Una noche, nadie nos llamó. Estábamos en su patio trasero, un lugar seguro, y pensamos que podíamos jugar más tarde de lo normal. Sus padres olvidaron que estábamos allí, ya que nos habían enviado a jugar muchas horas antes. No fue hasta que mis padres se involucraron y todos nos buscaban que nos dimos cuenta de que estábamos desaparecidos. Era una tarde normal de juego. Estábamos en el patio trasero de mi amiga, y nunca pensamos en que era tan tarde. Sus padres nos habían dejado salir sin recordar que estábamos atrás. A medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que nadie venía a llamarnos. Al final, mis padres salieron a buscarnos. Fue gracioso, pero un poco raro darme cuenta de que estábamos perdidos en un lugar tan familiar. Soy estadounidense y mi padre tiene muchos rifles y creo que ni siquiera vi una bala hasta que tuve 12 años y me sacó para enseñarme a disparar. ¿Qué están pensando estos padres en lugar de guardar sus municiones bajo llave? La experiencia de aprender a disparar a esa edad puede ser un tanto inusual. Recuerdo a un amigo que tuvo una infancia similar. Su padre también tenía armas, pero siempre las mantenía aseguradas. Cuando fue el momento de enseñarle, lo hizo de manera responsable. La diferencia está en cómo cada uno maneja la seguridad. Es curioso cómo algunas familias lo ven de una forma tan diferente. Un amigo me ha dicho que si le dices a un niño que no haga algo, no te subas a eso. No saltes allí, etc. Su pequeño cerebro realmente no escucha el mensaje, no entonces, listo, tu papá te metió esta idea en la cabeza y tu pequeño cerebro la interpretó como una orden. Esta teoría parece funcionar aproximadamente la mitad del tiempo con mi hijo, por lo que también es posible que los niños, que tienen poca experiencia en la vida, necesiten hacer cosas estúpidas antes de entender cómo es el sentido común. Es curioso cómo los niños interpretan las cosas. Mi amigo también decía que incluso si les dices que no, a veces solo ven el desafío. Una vez, mi hijo se subió a un árbol después de que le dijera que no lo hiciera. Al final, sí, necesitaba que le pasara algo para aprender su lección. Es un ciclo que parece inevitable en su crecimiento. No me escondí intencionalmente, pero supongo que cuando tenía unos 3 años estaba jugando en la sala de juegos mientras mi mamá se duchaba. Supongo que cuando salió, vio la puerta principal entreabierta o algo así y empezó a llamarme por mi nombre. Supongo que estaba realmente interesado en tocar y la desconecté y ella comenzó a enloquecer y a correr afuera. Estaba tan enojada cuando finalmente me encontró jugando. Escucha mamá, las Barbies hablan en serio. Suena como una situación común. A veces, los juegos son tan absorbentes que uno se olvida del mundo. Esa ansiedad de la madre es comprensible, pero también es gracioso ver cómo los niños pueden perderse en sus propios mundos. Al final, lo importante es que estabas bien y quizás te divertiste mucho con tus Barbies. A los 3 años, esos momentos son serios. Una vez, cuando vino el amigo de mis padres, comencé a jugar al escondite con su hijo. Mientras me escondía, el amigo y el niño se fueron. Nadie me lo dijo, así que seguí escondiéndome sin que nadie me buscara. Mi mamá estaba enloquecida cuando finalmente me aburrí de esconderme. Eso suena un poco raro. A veces en juegos como ese, uno asume que todos están ahí. La parte más graciosa debe haber sido cuando te diste cuenta de que ya no había nadie. No sé si eso te hizo sentir un poco abandonado, pero debe haber sido un alivio cuando finalmente volviste. Tu mamá debe haberse preocupado un montón. Esos momentos de confusión siempre quedan grabados en la memoria. Intenté hacer algo similar mientras estaba en el paseo de Piratas del Caribe, solo que en lugar de decidir que quería irme, decidí que quería agarrar un machete adornado que había visto clavado en las costillas de un esqueleto. Honestamente, no creo que sea completamente culpable. Le señalé la espada a mi padre, quien respondió diciendo, ve a buscarla. No creo que hubiera esperado que yo intentara saltar del bote inmediatamente, y tuvo que moverse rápidamente para evitar que cayera por la borda. A veces, uno se deja llevar por las emociones. Recuerdo que en un parque de atracciones, vi algo que quería robar. Le dije a un amigo que iba a alcanzarlo, y él me animó. Salí disparado del carrito, pero me detuvo a tiempo. Eso me costó un buen vistazo, pero al menos no terminé en el agua.
A veces, solo se necesita un poco de locura para recordar. Todavía me río mucho de mí mismo de vez en cuando. Lo curioso es que no se lo dije a mi mamá durante mucho tiempo porque pensé que se enojaría. Ella estaba llorando de tanto reír cuando finalmente lo hice. A veces me río de mí mismo. Hubo una vez que hice algo estúpido y no le conté a mi mamá porque pensé que se enojaría. Pasó un tiempo y al final se lo conté. No esperaba su reacción, pero estuvo llorando de risa. Me di cuenta de que a veces es mejor ser honesto, hasta con las cosas más tontas. Cuando estaba aprendiendo a caminar, mi familia me dijo que entré directamente a través de una puerta mosquitera en la casa de mis abuelos. Dijeron que no me caí ni nada, simplemente atravesé la pantalla y seguí caminando hasta el columpio que colgaba del árbol en el patio trasero. El balanceo de neumáticos era un asunto serio. Parece que de pequeño tenías una mentalidad muy determinada. Solo imagínate romper una puerta y seguir como si nada. Es gracioso pensar en cómo a esa edad no te detienes por nada. La diversión en el columpio era lo más importante. A veces creo que todos deberíamos tener esa misma energía y despreocupación de niños. Ese tipo de lógica tiene mucho sentido cuando eres un niño. Esa es la razón por la que intenté comer chocolate para hornear, sin azúcar para los no panaderos en Derry. No todo lo que huele bien sabe bien. Recuerdo cuando era niño y decidí comer chocolate para repostería porque olía bien. Pensé que sería como el chocolate normal, pero fue un desastre. El sabor fue horrible y aprendí que no todo lo que huele bien sabe igual. Al final, fue una lección sobre las expectativas y la realidad que nunca olvidé. Recuerdo haber ido a excursiones en la escuela primaria al centro de ciencias marinas cercano. Todos los demás niños estaban entusiasmados, pero tuve que luchar contra las náuseas todo el tiempo porque olía muy mal, como marea baja y formaldehído. Eso no fue condicionamiento, algunas cosas simplemente apestan. He conocido a varios niños que han probado sus propias heces o las de otros animales durante su infancia. Es curioso cómo suelen evitar lo que huele a muerte. Este rechazo tiene una explicación. En épocas pasadas, ese olor podía indicar la presencia de depredadores peligrosos, además de enfermedades. Así que, efectivamente, el temor hacia el olor de la muerte parece ser algo instintivo. Mi mamá hizo algo similar. Tuve un ataque durante una fiesta y anuncié que me iba a escapar. Cogí una mochila, agarré mi muñeca Madeline, algunos libros y bajé las escaleras. Me preguntó si recordaba mi cepillo de dientes y mi ropa interior. Cada 2 minutos ella me recordaba algo más que necesitaría. Al final me harté de todo y volví a jugar con mi caja de frijoles. A la edad de 6 años, preparé una maleta repleta de peluches y anuncié que me marcharía a casa de la abuela. Mis padres estuvieron de acuerdo y me pidieron que los llamara al llegar. Luego, se quedaron riendo mientras intentaba abrir la puerta de entrada. No conseguía destrabarla y les pedí ayuda. Ellos respondieron que alguien capaz de irse debería poder hacerlo solo. Después de unos minutos, decidí rendirme. Mi hermano mayor cuando era menor le dijo a su maestra que nuestro papá bebe y conduce todo el tiempo. Mi papá es policía y nunca haría eso y luego manejaban juntos. Nuestro papá tomó un sorbo de Sprite y mi hermano gritó y dijo: mira papá, te dije que bebes y conduces. Es una historia curiosa. A veces los niños dicen cosas sin pensar. Me imagino la cara de tu papá cuando escuchó eso. Es raro cómo los malentendidos pueden generar situaciones incómodas. Espero que al final tu hermano se diera cuenta de la verdad. Es importante tener cuidado con lo que decimos, especialmente de nuestra familia. Y si estás criticando mi método, te lo explicaré. Los estaba rociando mientras caminaba, tratando de mantenerlos a todos frente a mí o al menos a la vista. El que me picó me atrapó inmediatamente después de aterrizar. No creo que aplastarlo necesariamente hubiera ayudado, ya que dudo que hubiera tenido tiempo. Entonces me habría picado un dedo cubierto de sangre de avispa amarilla. Incluso todavía tengo una cicatriz, probablemente 18 años después. No recuerdo exactamente cuando me pasó algo similar, caminando por un lugar donde había avispas. Estaba tratando de mantenerlas a la vista, pero una me picó de la nada. Nunca supe si debía intentar espantarla o solo correr. Al final, me quedé con una marca en el dedo que todavía me molesta de vez en cuando. Es curioso cómo esas cosas pueden quedarse contigo tanto tiempo. Empaqué una maleta llena de animales de peluche cuando tenía 6 años y les dije a mis padres que me escaparía con mis abuelas.
Dijeron que estaba bien y que los llamara cuando llegara. Luego se quedaron riéndose mientras yo intentaba abrir la puerta principal. No pude desbloquearlo y les pedí que lo desbloquearan por mí. Me dijeron que alguien con edad suficiente para huir podría abrir la puerta por sí solo. Finalmente me di por vencido después de unos minutos. Recuerdo una vez cuando tenía 6 años. Hice mi maleta llena de peluches y dije que me iba a la casa de mi abuela. Mis padres se rieron y me dijeron que llamara cuando llegara. Intenté abrir la puerta, pero no podía. Les pedí que me ayudaran, pero solo dijeron que alguien que quiere irse debería poder hacerlo solo. Después de unos minutos, me rendí y volví adentro. Eso no es tan malo. Mi cumpleaños es a principios de julio y mi papá solía decir que compró los fuegos artificiales del 4 de julio solo para mí. Lo creí hasta los 13 años. Quiero decir, la verdadera razón se acabó, en la televisión y en esa mierda. Me acuerdo que mi cumpleaños también cae en julio. Siempre pensaba que esas celebraciones eran solo para mí. Hasta que crecí y entendí que todo el mundo estaba de fiesta por el Día de la Independencia. Al final, era un buen momento para juntar a la familia, pero nunca me dejé de preguntar si lo decían solo porque era mi cumpleaños. Aunque fue una buena excusa. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.